buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a continuar entonces con este ciclo, o este espacio de 3 encuentros acerca de, bueno, filosofía en la escuela, con temas que tienen que ver con herramientas para trabajar filosofía en el aula de primaria. Y hoy, particularmente en la segunda sesión, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver algunas herramientas para el trabajo, o sea, vamos a ir a entrar más a lo concreto, a cómo, a- digamos, algunas herramientas específicas para trabajar en el aula de filosofía en primaria. Eso es la primera parte de esta sesión. Y en la segunda vamos a entrar más todavía de lleno, más en lo particular, digamos, que es entrar en el libro Lógica Viva, adaptado para niños y jóvenes y las posibilidades que en el marco de todo lo que hemos visto anteriormente, también digamos, permite el libro realizar. Nosotros la semana pasada, no, hace 2 días, en la primera sesión, vimos algunas cuestiones fundamentales acerca de la metodología, digamos, o de la propuesta de estos talleres, pero también nosotros nos adentramos en los tipos o las dimensiones del pensamiento. Vimos bajando a tierra también, siempre pensando desde el punto de vista práctico, algunos aspectos vinculados a qué significa trabajar el pensamiento crítico, qué significa trabajar el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso y cómo se relacionan entre ellos. Y luego vimos 3 niveles de preguntas, desde las preguntas concretas, las preguntas científicas o de hechos y las preguntas filosóficas y cómo estos niveles aparecen, más allá de las metodologías que nosotros utilicemos, aparecen en el aula de filosofía. Eh, Naturalmente, cuando trabaja cuestiones filosóficas, uno tiene que tener también cierto cuidado, y también eso es parte del pensamiento cuidadoso, eh, por los temas que pueden aparecer. Eh, por ejemplo, temas existenciales o éticos, en fin, que pueden disparar para determinadas realidades que también los niños traen. Entonces, tener en cuenta también de que un aula de filosofía, aunque trabaja temas muy profundos, no es un aula de psicología, ni de psicodrama, ni de ese tipo de cosas. Si bien pueden surgir determinadas cuestiones, el hecho es siempre tener en cuenta de que lo que nosotros determinadas profundidades que sabemos que se pueden direccionar hacia zonas bueno, que pueden ser complicadas en algunos contextos, sobre todo cuando uno conoce el grupo y conoce las realidades de algunos de los estudiantes. Pero más allá de eso, la idea acá es poder ejercer la libertad de pensamiento y ese pensamiento, y por eso les hago todas estas aclaraciones, no está exento de afectividad y no está exento de los contextos de quienes piensan, de quienes se ponen a reflexionar. Bueno, vimos entonces el tema de los tipos de pensamiento, los niveles de las preguntas, y hoy vamos a arrancar hablando acerca de las herramientas del trabajo filosófico en esta primera parte. Bueno, voy a compartir herramientas para el trabajo filosófico, que es donde nos quedamos la vez anterior. Decirles también, antes de comenzar, de que nosotros enviamos hoy una serie de grupitos particulares, armamos grupitos que le llamamos taller 1, taller 2, taller 3, donde en realidad el objetivo ahí era acercar lo que era el docente de filosofía con la maestra, digamos que se formara ese grupo, así que está formado cada grupo por un par de personas que es la docente de primaria y de educación media, digamos. Y ahí están formados esos pares. Y la idea es que a partir de ese grupo ustedes, bueno, arranquen ese vínculo en varios sentidos. Uno de ellos, bueno, aspectos muy concretos, como por ejemplo fijar el horario del taller, algunos aspectos de esa índole, pero también, bueno, cuestiones que tengan que ver con el manejo de la clase u otras que ustedes estimen conveniente. Bien, vamos entonces a comenzar con el capítulo 2, estas herramientas
de trabajo filosófico. Las vamos a ver muy sumariamente, muy brevemente, pero me parece fundamental que podamos verlas, sobre todo cuando trabajamos en las cuestiones de filosofía en el aula de primaria. Y una de las primeras e ineludibles es la comunidad de indagación. La comunidad de indagación que también se conoce con otros nombres, por ejemplo, comunidad de investigación o comunidad de diálogo, en fin. Se trata de una metodología eh, bueno, que Matthew Lipman, el creador de la filosofía para niños, ha cultivado y propuesto y desarrollado muy fuertemente y que creemos que, digamos, es una herramienta muy útil también para poder trabajar en el aula de filosofía naturalmente, y por eso lo traemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una comunidad de indagación? Hablamos de que la comunidad, en sentido de colectivo, va a ser un grupo, en este caso puede ser un grupo en el aula, en la clase, en el que se va a plantear un interrogante, algo a indagar, y eso algo, por supuesto, que va a tener un carácter filosófico. Eh, Cuando hablamos de la comunidad de indagación, en general hablamos de una disposición en el aula en ronda, o acá como esta foto, yo tomé esta foto acá que con los bancos puestos más en círculo, digamos, o en cuadrado, digamos, para que los participantes también se puedan ver entre sí, que no haya gente de espalda o que tampoco la centralidad no la tenga el maestro o el profesor, digamos, sino que también, bueno, acá en la foto la maestra está parada, pero podría estar sentada como una más, ¿no? O el docente que está realizando el taller y la maestra también formando ese, esa ronda o esa disposición de los bancos en el aula. Bueno, ¿cómo son los pasos o en qué consiste la metodología de la comunidad de indagación? Como les decía, se va a plantear una pregunta y la idea es poder dialogar o poder intentar buscar respuestas sobre esa pregunta, aun cuando no se llega a una respuesta definitiva, por supuesto. Lo que se busca no es ni una respuesta correcta, ni una respuesta incorrecta, ni una respuesta definitiva, sino estimular ese diálogo filosófico. El primer paso para establecer una comunidad de indagación es establecer las reglas de comunicación. Eh, por ejemplo, si hay algunas reglas comunes, si alguien desea hablar, debe levantar la mano, o mientras alguien está hablando, el resto debe estar atento, o todos los puntos de vista deben ser respetados, estemos de acuerdo o no. Son reglas que se plantean al inicio. El docente también preguntará a los niños si desean agregar otras reglas orientadas a la mejora del diálogo, ¿no? O sea, evidentemente reglas que tengan que ver con el funcionamiento, porque pueden aparecer de todo, ya les digo, ¿eh? Si ustedes abren a la libertad, pueden aparecer, bueno, que, no sé, no puede hablar Pepito, o, bueno, cosas así no pueden suceder, ¿no? Pero que estén orientadas en esa dirección. Si ustedes ven que se puede abrir al espacio, este a que los estudiantes presenten nuevas reglas, sobre todo cuando ya conocen la metodología, también se puede abrir y eso está bueno porque da participación a los propios niños, también en ese establecimiento de reglas y propio involucramiento. Bueno, después, ¿qué pasa? Después se da lectura a una historia o un texto. En general es breve, porque piensen ustedes que todo esto se desarrolla más o menos entre 40 minutos y una hora. O sea que más no, o sea, el texto no puede ser muy largo. Matthew Lipman propuso una serie de textos, y por eso hay una serie de libros, de hecho el programa de Lippmann trae una serie de libros, pero no necesariamente debe ser realizado con un libro específico. Puede ser una historia, puede ser un refrán, puede ser una frase, digamos, puede ser un texto que dispare la reflexión. Pero en las historias muchas veces hay distintos elementos que nos permiten. Como yo decía, puede ser un cuento, una anécdota, una parte de un libro, y a partir de ese texto debe poderse iniciar una reflexión. Nosotros que proponemos trabajar también con esta adaptación de Baferreira, de nuestro gran filósofo uruguayo, en cada uno de los capítulos van a ver ustedes, si es que ya no lo vieron, en la versión PDF, que hay una historia, y esa historia ilustra el error o cuestión de razonamiento que se trabaja en ese capítulo.
Entonces, también podría dar pie a poder trabajar a través de esta metodología a partir del libro de Baferreira, bueno, adaptado, ¿no? Entonces, se establece la regla de comunicación, después se lee una historia o un texto, ¿y qué pasa? A partir de cuando se lee esa historia, el siguiente paso es crear preguntas. O sea, el docente propone acá que cada niño elabore una pregunta. O puede ser cada uno, o pueden ser en grupitos también, porque son muchos, por ahí capaz que puede ser poco funcional, digamos, por la cantidad de tiempo que van a ver ustedes que puede demorar esto. Entonces el docente propone que cada niño le abre una pregunta y el docente puede escribir en el pizarrón las preguntas o no, capaz que por ahí los chiquilines las escriben en un papel y después alguien las recolecta y las va leyendo. ¿Tá? Entonces, la primera, ahora se crean preguntas. ¿Qué pregunta te disparó? En fin, por eso también es importante que esas preguntas puedan ser eh, o puedan tener un carácter filosófico, si bien los niños acá son libres de preguntar las cosas que quieran. Realmente acá no hay ninguna restricción, de que es una pregunta así, asá, no, no, preguntan así. Bueno, una vez que se ponen las preguntas, por eso les decía, está bueno que si son, yo qué sé, 20 chiquilines, capaz que trabajan en grupitos de a 3 o de a 2, entonces por ahí son 6 preguntas, 8, 10 capaz que son muchas, pero bueno, hasta 10 por ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez expuestas todas las preguntas, los niños eligen la pregunta a abordar. En general, la elección se da por voto mayoritario. O también puede solicitarle la elección, el docente, a algún estudiante que haya permanecido callado por algún motivo. Porque vieron que hay gente que, chiquilines que por ahí no participan tanto, en fin, pero para integrarlo se puede darle también la posibilidad de elegir esa pregunta. Aunque la mayor parte de las veces también se hace una cuestión de votos. O sea, que simplemente levantan la mano a ver qué pregunta les parece más interesante para iniciar esa comunidad de indagación, para iniciar ese diálogo. Bueno, si hay empate, esta es una cuestión meramente operativa, si hay empate, ¿qué pasa? Se vuelve a elegir entre las que originaron el empate. Ponele, hay 7 preguntas, empataron 2 y bueno, después se elige sobre esas 2 y entonces se lleva a una pregunta. Sobre esa pregunta elegida en colectivo, todos se propondrán encontrar respuestas. Entonces, acá la metodología de la comunidad de indagación lo que trae es lo siguiente, que si bien el texto lo trae el docente, las preguntas no surgen del docente, sino que surgen de los propios estudiantes. Entonces, lo que ahí no es que vos traes algo que ya vas a trabajar con esta pregunta, con estos elementos, sino que está abierto a lo que pueda surgir ahí. Por supuesto que el texto, eh, digamos que en general propicia determinadas orientaciones de preguntas que surgen por los problemas o por los elementos que están en juego en ese texto. Pero bueno, acá la cosa es abierta. Por eso les decía yo que es muy importante saber cómo trabajar el pensamiento crítico y los niveles de preguntas para que a partir de esa pregunta poder también que puedan surgir elementos filosóficos ricos que también puedan ser trabajados en el aula y ahí es importante la orientación de los docentes que estén a cargo. Bueno, entonces ahí arrancó la pregunta, bárbaro, y entonces se desarrolla la indagación. Cada niño da su reflexión sobre la pregunta respetando las reglas, ¿se acuerdan? Punto número 1, que estaban previamente pactadas. Y si bien cada niño tendrá la palabra, también puede haber interacciones. En esa ida y vuelta aparecerá la argumentación. Por ahí, no sé, supónganse que leemos una historia y de esa historia surge una pregunta X y yo pienso algo, pero, otro niño, otro miembro de esa comunidad de indagación, bueno, puede no estar de acuerdo conmigo, entonces eso se plantea, pero lo importante es que se respete el orden y que lo que prime sea el razonamiento, el ejercicio de ese pensamiento crítico, dar razones, dar argumentos, preguntar ese tipo de cosas que aparezcan y también como desde el rol docente hacer explícitos esas herramientas que se están poniendo en juego. Nosotros podemos orientar
o a veces si se empantana el diálogo, como tirar disparadores para que surjan nuevas cosas. Pero lo ideal no es que nosotros manipulemos el diálogo. No es que, bueno, yo quiero que salga el tema de la libertad o que salga el tema de la discriminación, entonces voy orientando para que salga para ahí. Bueno, nosotros orientamos, pero la idea es no dirigirlo, o sea, no, con nuestra potestad de adultos, tampoco no ejercer ese rol de ir guiando tanto que al final sale lo que nosotros queríamos de entrada, ¿no? De un inicio, ¿no? Eso es un compromiso mayor para nosotros, porque en realidad también, bueno, pueden surgir otras cosas que capaz que no eran las que nosotros pensábamos que íbamos a trabajar. Pero de eso se trata también, de que se puedan trabajar filosóficamente aspectos. Por eso es importante tener conciencia de qué cosas filosóficas o cuáles son las preguntas o cuestiones filosóficas de lo que hablamos la sesión pasada. Y finalmente, una comunidad de indagación termina con una síntesis. Fíjense ustedes que si sale, no sé, ¿es justo que haya reglas en el juego? ¿O es justo ayudar a un amigo aunque no tenga, o sea, ¿es justo apoyar a un amigo aunque no tenga razón? No sé, pongámosle que surgen ese tipo de preguntas o sobre situaciones concretas de una historia o algo que se haya leído, ¿no? Bueno, eh, una síntesis que es una puesta a punto, que eso puede hacerlo el docente, pero en general está bueno que lo puedan hacer uno o dos miembros de la comunidad de indagación, lo cual no quita que el docente también pueda dar su opinión. Pero ¿saben lo que está bueno evitar? Es evitar de que al final es el docente o la docente, digamos, quien pone como la síntesis en plan, estaba bien esto y esto no estaba bien. Eso es lo que se intenta evitar. O sea, no que cualquier cosa está, porque alguien la haya dicho, es válida, sino que poner una síntesis de lo que sucedió lo más objetivamente posible. O sea, que no sea que los chiquilines no sientan que al final, a ver quién se equivocó y quién tenía razón. Porque si no, sería como sentirse dentro de una prueba. Y la idea es que se genere la libertad de ese diálogo. No sé si queda claro esto o hay alguna duda. No, queda claro, sí. Bien, esta es una de las metodologías que propicia, digamos, el diálogo, el trabajo filosófico en el aula. Eh, bueno, el segundo es el debate. El debate es una herramienta distinta, pero que también nos permite trabajar asuntos muy filosóficos, pero además nos permite trabajar el pensamiento crítico, la argumentación, la contraargumentación, los ejemplos, bueno, todo eso es lo que vimos a nivel más general la sesión pasada. Bueno, ¿en qué consiste un debate? Hay muchas formas de debate. Nosotros en educación media superior trabajamos también el formato de debate, incluso hay un torneo de debate a nivel nacional, pero de lo que estamos hablando acá es de otra modalidad de trabajo en el debate en el aula. Acá no es un debate con una modalidad de torneo donde hay una competición en sí, pero sí hay determinados formatos, hay un formato que se repite y que permite que los estudiantes puedan tomar distintos roles en ese ejercicio de pensamiento crítico. Bueno, me voy a dejar de preámbulos y les digo ya cómo viene este tema, ¿no? Bueno, los elementos mínimos de un debate es una pregunta o a veces se llama moción sobre la cual debatir. Por ejemplo, no sé, debería permitirse, como les decía la otra vez, ¿no? ¿Debería permitirse hacer cualquier cosa en la clase? Bueno, sí o no, ¿no? Por lo menos hay dos posturas posibles, ¿no? O es justo ayudar a un amigo siempre que me lo pida, o es correcto siempre. eh, Decir, por ejemplo, ¿está mal, siempre está mal mentir? ¿Sí o no? ¿No? Por más que, a ver, va a haber matices, naturalmente, pero aquí en el formato de debate hay por lo menos dos posturas definidas de antemano y equipos que apoyan una u otra postura. ¿Tá? Por ejemplo, está mal mentir, siempre está mal mentir. Bueno, entonces se puede dividir la clase, una está a favor de eso, de que siempre está mal mentir,
y otra que no, que a veces puede ser, puede justificarse, digamos, o puede no estar tan mal mentir. Bueno, y hay un panel de jueces con criterios claros de juicio. Por ejemplo, vos vas a ser juez, pero en realidad vos no vas a decir lo que a vos te parece que te convenció más, sino quién argumentó mejor o quién habló mejor, quién fue más claro. O sea, como una pequeña rúbrica muy básica para que también los niños puedan ser los propios jueces. Porque la idea es que no es que el docente sea juez, sino que los propios chiquilines. Entonces se arma un debate en el que algunos estudiantes son miembros de un equipo que defiende una postura, otros otra postura y otros son los jueces. Entonces el docente modera en realidad en ese tema. Los temas de debate también pueden surgir a través de una cuestión como la comunidad de indagación o pueden ser propuestos por el docente o pueden surgir a partir del trabajo del libro con el que nosotros proponemos trabajar o a través de una imagen, en fin. ¿El debate es necesariamente competitivo? El debate puede ser competitivo o no competitivo. O sea, como les decía, a nivel, nosotros trabajamos el debate en distintos niveles y con distintas modalidades. En este caso es no competitivo. Eh, y la idea, ahora van a ver por qué, es que se dé este debate, los jueces sí van a decir quién los convenció más o quién les pareció que lo hicieron mejor desde un punto de vista de cómo argumentaron, de cómo se expresaron, pero va a aparecer un elemento más que ahora van a ver bueno, que lo hace que no sea competitivo. Por lo tanto, se establece una pregunta filosófica que puede surgir de la lectura de un texto u otro material, o puede surgir de los propios estudiantes. Se establecen los equipos y los jueces. Esto ya se los conté, en realidad ya se los adelanté. Los dos equipos, uno para cada postura, es para esa pregunta, y se definen los jueces. Se establece un formato de debate, por ejemplo, es muy importante en el debate que haya un formato. Por ejemplo, los equipos intervendrán, no sé, 4 veces. Entonces interviene primero el que defiende la postura, luego alguien del equipo que defiende lo contrario, luego vuelve a intervenir el equipo primero, el segundo, en fin. El formato es, digamos, le da un orden, digamos, a las exposiciones. No es un griterío que cualquiera dice en cualquier momento cualquier cosa, sino que se pauta ese formato. Y bueno, y se desarrolla, ¿no? Se opina una vez por vez. También acá se trabaja bien el hecho de expresar, digamos, las cosas en cierto orden y la importancia de la argumentación y de la expresión. Una vez que termine este debate, por supuesto, el formato de debate también implica un tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada intervención de cada equipo puede durar hasta 3 minutos. Entonces, se va haciendo más corta la cosa, en el sentido que hay una cota, digamos, para poder opinar o para dar ese ping-pong de opiniones. Se da la opinión de los jueces, que dirán qué equipo apoyan o creen que lo hizo mejor, pero luego se da un debate crítico, se da un ejercicio de meta reflexión, o sea, una reflexión crítica de todos. O sea, yo puedo haber defendido que está mal mentir siempre, pero en esa última parte el ejercicio es crítico con respecto a todo lo que sucedió. O sea, puede suceder, podemos decir, aunque yo haya tenido que defender una postura, bueno, ¿qué cosas del otro equipo estuvo bien? O de la otra postura, qué cosas a mí me parece que son buenas o son válidas, o qué cosas de lo que yo mismo, nosotros mismos defendimos en caso de que sea un estudiante que esté en uno de los equipos, bueno, que no son tan fuertes o que por ahí no pueden ser matizadas o capaz que no siempre es así, en fin. Lo importante en este formato es que el debate también permite como cuestionar aquello que incluso nosotros mismos defendemos. O sea, se trabaja también la posibilidad de matizar o cambiar la posición. Entonces el debate es no solamente un debate como ejercicio argumentativo, sino también como ejercicio crítico. Por eso hay en qué podríamos matizar nuestra opinión, en qué cosas podemos estar de acuerdo y en cuáles no, ante determinadas cosas que podían parecer antagónicas, pero que por ahí capaz que no lo era.
Bien, no sé si hay algo que quieran preguntar acerca del debate o de la comunidad de indagación, de esto que venimos viendo. Si les parece todo muy claro o todo muy, no sé. Bueno, voy a ver si acá. Tengo una pregunta, dice Carolina. Sí, Carolina, lo dice en el chat. Pero te tenés que desilenciar el libro. Hola, no sé si me escuchás. Sí, te escucho, Carolina. Bien, el libro, me contó mi directora que está llegando a las escuelas. Sí, el libro Está, nosotros estamos haciendo lo siguiente, y está muy bien la pregunta porque así me das pie para decirlo. El libro nosotros estamos haciendo llegar a las escuelas y también a los docentes de educación media, digamos que también forman parte. Pero si quieren mirar el libro, nos también compartimos el PDF. Creo que una sí, compañera también lo compartió, pero sí. nosotros, o sea, ahí lo tienen, ¿no? Mi pregunta es, yo aún, la verdad, no lo he leído. Sí lo tengo, pero no lo pude mirar. La idea es que también parte de ese libro se pueda analizar con los niños o se trabajarán con otro tipo de lecturas. La idea es trabajar a partir del libro. Lo que Está nosotros perfecto. estamos viendo ahora es, vamos yendo de lo más general a lo más particular en estas Sí. sesiones. Entonces, en la primera sesión vimos como más las preguntas, el tema de los tipos de pensamiento, ahora algunas herramientas de carácter más general, que es la primera parte de esta sesión, y ya en la segunda, Ujú. en la última media hora ya vamos a arrancar con el libro en sí mismo y las posibilidades de trabajo con el libro. Pero me parece Perfecto. fundamental también, ¿saben qué? Compartir con todos los quienes estamos acá, más allá de decirles, miren, miren, el libro les sirve para esto, o pueden hacer tal cosa, también como compartir herramientas de orden más general para que también vean cómo que pueden capaz combinar con muchas otras cosas que también Perfecto. existen más allá del libro. O sea, el libro es la base y la referencia de este taller piloto, digamos, porque van a ver que tienen un montón de cosas que da para trabajar filosóficamente el libro. De hecho, es una adaptación del libro de nuestro principal filósofo, que también eso es importante poder, a través de estos talleres, no solamente trabajar la filosofía con los niños, sino también poder trabajar un gran filósofo que tiene una gran vigencia en nuestra actualidad y que trabaja justamente Claro, el pensamiento crítico. Así que se perfecto. combinan muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, el tercer elemento, imagino que está pasando la diapositiva, ¿no? No como la vez pasada que están pasando, ¿no? Bueno, me alegro. Bueno, vamos entonces con el juego y voy a ir un poquito más rápido, pero sin dejar de decir lo esencial. El juego es una ocupación libre. Bueno, el juego es importante, muy, muy importante también el tema de la filosofía trabajada con niños, ¿no? Y aquí yo puse una definición de Huizinga, de Johann Huizinga, del libro Homo Ludens. El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Bueno, a ver, esta definición tiene mucho jugo, podríamos tirar con esto una o varias sesiones, pero simplemente quiero señalar los aspectos que también está bueno considerar del juego desde el punto de vista filosófico, ¿no? En las características del juego, bueno, en primer lugar, una actividad de carácter voluntario, en el sentido de que podemos participar o no, o en el caso de que participan todos, porque así se establece dentro de la clase, de que permita distintos roles de participación. Entonces ahí hay un grado de libertad. Aunque nosotros planteemos, bueno, vamos a hacer toda esta actividad, capaz que alguien no tiene ganas, pero bueno,
el juego da como chances de poder jugar desde, participar de distintos lugares. También existen reglas, o sea, no es que hacemos cualquier cosa y ahí, digamos, es lo que le da sentido al universo del juego. Hay un objetivo, un para qué, un llegar hacia algún lugar, eh, para lo cual las reglas imponen posibilidades o restricciones. Y además, lo que nos dice esta definición es que hay una delimitación entre el mundo del juego y el mundo de la vida corriente. O sea, el niño, y bueno, cualquiera de nosotros, cuando entramos en un juego, cualquier juego, sabemos que eso es un universo paralelo en donde están sucediendo cosas que después no tienen por qué afectar en nuestra vida. O sea, estamos jugando, no sé, al ajedrez, qué sé yo. Bueno, puedo ganar o perder en el ajedrez, pero eso no quiere decir que vaya a ganar o perder algo más allá de ese juego en sí. Salvo, bueno, que el juego involucre otras reglas que involucren otras cosas más allá del ajedrez, pero también serían parte del juego. Y también el juego implica un involucramiento entre la educación intelectual y emocional, o sea, siempre hay entre el objetivo, entre la competencia, o a veces la solidaridad, porque hay que ayudarse entre varios, en fin, todos esos elementos le dan un componente que además de generar interés, que sabemos que es muy importante en los niños generarles interés, bueno, genera un componente afectivo que eso también educa, digamos, emocionalmente a la par que educa intelectualmente. Bueno, por ejemplo, en el aula filosófica, yo no les voy a profundizar sobre el juego, estoy seguro que ustedes saben muchísimo más sobre la aplicación del juego en el aula, pero sí quisiera decirle algunas posibilidades del juego desde el punto de vista filosófico. Y por ejemplo, cuando nosotros dialogamos o establecemos un diálogo, podemos ponerle algunos elementos lúdicos. Eh, Imaginemos que estamos así trabajando en ronda, como lo que planteamos con el tema de la comunidad de indagación. Bueno, podemos sobre todo al romper el hielo o al inicio, podemos establecer algunos elementos lúdicos. Por ejemplo, qué sé yo, tomar un ovillo de lana, entonces cada uno va hablando y le va pasando el ovillo al que va a hablar después. Entonces se va estableciendo como una red, ¿vieron? Como una red O sea, cada uno que habló mantiene, ¿no? La lana, digamos, que se extiende desde cuando le llegó el ovillo. Entonces, cuando van hablando distintos miembros, se va extendiendo como una red y entonces nos permite eso, además que es divertido, que tiene un componente lúdico, también visualizar todos los intercambios que hay en un diálogo a través de esa red que se va estableciendo con el ovillo de lana, ¿no? Cosas que, eh, digamos, estamos hablando de un juego muy sencillo, cuya regla es tirarle el ovillo a la persona que nosotros digamos, queremos que hable después o a la persona que levantó la mano y entonces respetar eso de mantener el ovillo y ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo establecer un diálogo en el que no se puedan pronunciar eh, por ejemplo, determinadas palabras, pero a propósito, ¿no? Como para hacer más difícil el diálogo, no para restringir la libertad, sino para ponerle una dificultad mayor, ¿no? O necesariamente deba decirse determinada cosa, ¿no? O sea, entonces cuando se le ponen elementos al diálogo, esas reglas adicionales, pues ya tiene un componente lúdico, pero eso no quita que se pueda llegar a una profundidad. Bueno, otros elementos que tienen que ver son los dilemas éticos. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo un dilema ético puede generar un juego? Bueno, puede ser, por ejemplo, plantear una situación en la que hay algo ético o un dilema. Por ejemplo, no sé, nosotros somos unos exploradores que necesitamos salir de una caverna, qué sé yo, y para eso necesitamos una llave. Ponele, no sé, o un cuchillo o algo para salir. Pero somos 10 pero hay 9. Entonces, ¿cómo decidimos qué hacemos, no? O sea, ¿dejamos una adentro o no? En fin, todos esos diálogos que puedan surgir, en realidad, ese juego que pueda surgir ahí, en realidad es la previa para después una reflexión filosófica de lo que sucedió, ¿no? O sea, el juego es un poner en acto un dilema ético.
Entonces, ahí está la previa, digamos, para una reflexión filosófica que viene después. Bueno, las cartas, los naipes, que pueden ser hechos o pueden ser inventados, ¿no? Que pueden tener palabras, que pueden tener conceptos. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos definir algunos elementos a partir de palabras que surjan, o reflexiones a partir de palabras que surjan de esas cartas, o imágenes que estén en esas cartas, en fin. Juegos de imaginación, imaginar determinadas situaciones o determinados, no sé, planteos que surjan de determinadas consignas que proponga el docente. Bueno, imágenes también son fuente y de hecho en el libro, nosotros ahora que vamos a empezar a repasar los capítulos y todo eso, vamos a ver que hay una serie de imágenes que son fuente para poder propiciar determinadas reflexiones filosóficas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cuadros, yo acá elegí El Grito de Munch, que es un cuadro muy conocido, y aparte que tiene, ¿no? Esa imagen así, en realidad es un detalle, ¿no? El cuadro se ve el puente sigue más, ¿no? Y hay unas personas caminando allí, es bastante sombrío. O pueden ser dibujos o caricaturas, ¿no? En este caso, este árbol que parece estar yéndose, ¿no? De esa ciudad llena de edificios, ¿no? Bueno, ahí sugiere muchas cosas para poder reflexionar sobre muchos elementos, ¿no? Lo más evidente capaz que es sobre la naturaleza o sobre la ecología o sobre cómo tratamos el medio ambiente, pero pueden surgir otras cosas diferentes. Una fotografía o un fotograma, que puede ser una foto sacada de una película, de una serie, qué sé yo, un montón de cosas, puede ser de una caricatura también, de una película que para los niños sea más reconocible, o una foto vieja, como esta, que esta la saqué de un concurso que hicimos con escuelas rurales y acerca de la historia de las escuelas rurales, y bueno, ahí puse esa imagen, pero uno puede reflexionar, bueno, ¿esto cuándo fue sacado? En fin. O, por ejemplo, publicidades o noticias, ¿no? Como, por eso les decía los niveles de las preguntas, porque de las preguntas que pueden surgir a partir del cuadro, de las caricaturas, de la foto, bueno, van a surgir preguntas concretas, esos niños quiénes son, o en qué año fue sacada, pero de ahí pueden escalar más, ¿no? Pueden decir, bueno, pero ¿cómo era la enseñanza? O enseñar es siempre lo mismo en cada época, en fin. Uno puede ir escalando en las preguntas a partir de esas imágenes. Y en el libro van a ver, como les decía, que hay imágenes que además están orientadas a estar relacionadas con los capítulos de cada uno de ellos. Bueno, los objetos también, perdón que me quedó ahí en narración y filosofía, pero en realidad, perdón, narración, perdón. Las narraciones, eh, que como vamos a ver también, cada uno de los capítulos tienen narraciones, disparan más allá de lo que son la anécdota en sí, o sea, lo que pasó, ¿no? La anécdota es la trama, digamos. Más allá de eso, disparan otros elementos que permiten reflexionar filosóficamente. Por ejemplo, los valores involucrados, los dilemas, que pueden ser dilemas éticos o simplemente dilemas de elegir dos cosas y por qué una es mejor que la otra o es preferible. O puede haber conceptos que esté bueno definir para poder entender mejor esa situación, o asuntos de palabras, o lógicos, o argumentativos, que también están involucrados y que implican y que están relacionados con la historia. De ahí pueden surgir preguntas disparadoras, por supuesto, para pensar filosóficamente. Bueno, y sobre los objetos, esto ya no lo van a encontrar en el libro, porque en el libro no hay como un objeto, más allá de que el libro es un objeto en sí, pero no es que uno va a traer una estatua o una cosa, digamos, que tenga su materialidad, pero ahí aparecen otros elementos que uno puede reflexionar a partir de la forma, de la materia, del modo en que es creado ese objeto, de su utilidad, de su función simbólica, bueno, de cada elemento cotidiano puede surgir reflexiones filosóficas escalando en ese nivel de preguntas y ejercitando uno también como docente el hecho de propiciar
en los estudiantes ese escalar en esas preguntas. Y finalmente, la última herramienta que les quería comentar es lo que aquí llamamos diálogo organizado, por decirlo de algún modo, porque en realidad puede tener otros nombres. Pero algo yo les había adelantado la vez pasada, y es cuando nosotros establecemos un diálogo sobre, o puede ser una comunidad de indagación, o un diálogo acerca de un aspecto de la narración que se esté dando ahí, o con el docente, o entre los chiquilines, los estudiantes. La diferencia acá es que hay una organización y una explicitación de lo que está sucediendo, ¿no? Cada participante, acá en esta metodología, tendrá uno o más carteles o papeles que deberá levantar cada vez que desee intervenir. Entonces, los carteles que son funciones. Bueno, acá está un poquito desordenado son funciones. Por ejemplo, un papel puede decir pregunta, ¿no? Imagínense que ¿no? El papel está así. Más, esa metodología está en este libro de Estela Corinti, Filosofía para Niños, Introducción a la Teoría y la Práctica. Uno puede tener un papel así, y acá dice pregunta, ¿no? O sea, cada niña, ¿no? Tiene un papel que dice pregunta, otro que dice definición, otro que dice razón, ejemplo, contraejemplo. Lo que dicen los papeles, eso ustedes lo pueden trabajar. De hecho, acá en este libro que yo les estoy diciendo, hay otros como comandos o, digamos, supuesto, hipótesis, en fin. Pero pensemos, por ejemplo, decir pregunta, definición, razón, o sea que voy a decir un argumento, un ejemplo o un contraejemplo. Entonces, si nosotros estamos dialogando acerca de algún aspecto, discutiendo acerca de algún aspecto, entonces, bueno, yo si quiero hacer una pregunta, o sea, si un miembro, digamos, un estudiante, digamos, quiere hacer una pregunta, entonces, en lugar de levantar la mano, simplemente levanta el papelito que dice pregunta. O también en lugar de pregunta puede tener un signo de interrogación, o sea, pueden ser dibujos, pueden ser otras cosas, pero que se entienda que son funciones. Y eso está bueno como metodología porque también a la par de que estás trabajando, eh, digamos, ese asunto o esa pregunta o ese tema que se está discutiendo, a la par de eso también estás haciendo un trabajo metacognitivo. O sea, estás trabajando qué es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy preguntando, o yo, por ejemplo, estoy definiendo algo que creo que no quedó claro. Suponete que se está hablando acerca de, vuelvo al ejemplo, ¿está mal mentir siempre? Bueno, voy a definir mentir, porque creo que hace falta. Bueno, perfecto, entonces es una definición. O por ejemplo, voy a poner un ejemplo, levanto ejemplo. Entonces, esos comandos, digamos, por decirlo con esos términos, pueden ser la palabra, puede ser un dibujo, pero lo que está bueno es que todos conozcan ese código para poder intervenir en ese juego. Bien, no sé si hay alguna. Voy a poner acá todos por lo menos los 7 elementos que vimos en la comunidad de indagación: debate, juego, trabajo con imágenes, narraciones, objetos y este diálogo organizado también. No sé si alguien quiere hacer un comentario acerca de estos elementos antes de pasar al capítulo 3 que es el trabajo. Consulta, ¿cómo se llama el libro que citaste? Mira, el libro que cité, no lo tengo en PDF, porque por eso no lo comparto tampoco, pero lo tengo acá, es de Estela Corinti, es una autora argentina, se llama Filosofía para Niños, Introducción a la Teoría y la Práctica. Hay muchos libros, me voy a poner acá, vuelvo a aparecer un vendedor de libros. Miren que no estoy vendiendo libros de nada, ni siquiera el libro de la lógica viva, por favor, ese tampoco lo sé. Pero hay muchos. Perdón, pero hay muchos autores, por ejemplo, Irene de Puig y Ángela Satiro, por ejemplo, también son autoras que trabajan filosofía para niños. Después, bueno, Oscar Brenifer, también, bueno, Matthew Lipman.
Edward de Bono, que si bien no trabaja, sigo vendedor de libros, si bien no es que trabaja la filosofía para niños, pero sí trabaja muchas herramientas de pensamiento crítico. Y es muy interesante, por ejemplo, este libro Seis sombreros para pensar también es muy interesante. Eh, También hay otros libros, por ejemplo, estos libros que son más con preguntas, filosofías para curiosos, acá. Sí. Ah, claro, no estoy vendiendo libros, pero sí les quiero contar que hay muchos libros, mucho material, muchísimo que no, lo que no hay tanto es en PDF, es digitalizado. Pero sí hay muchísimo material además de los libros de Lippmann, además de muchos otros materiales que se pueden trabajar de distintos autores y autoras. Hay muchas autoras mujeres también que trabajan el tema de filosofía en el aula de primaria, filosofía para niños, con niños. Este, en fin, hay muchos autores que se pueden explorar. No sé si quieren hacer otras consultas, o acerca de lo que vimos, digamos, a ver, acá hay preguntas. Dice, bueno, acá Carolina pone filosofía en viñetas, bárbaro también, dice, ese está bueno. Sofía Codina dice, consulta, la herramienta con la que se va a trabajar en el aula, ¿la seleccionará él, la tallerista, para cada oportunidad? Eh, sí, sí. La idea es que la base del taller sea el libro de la lógica viva adaptada para niños y jóvenes. Esa es la base común. Y les voy a decir también por qué es importante esa base común, porque recuerden ustedes que esta propuesta también es un piloto que nosotros estamos haciendo y también queremos como tener parámetros, además de comparación, digamos, de los distintos talleres y sobre sobre un trabajo común. Pero después, el modo de planificar la clase es libre. O sea, nosotros no estamos señalando que cada profesor tenga que hacer esto o trabajar tal capítulo del libro, ¿entienden? O sea, la planificación de la clase va a depender del docente o de la maestra, de cómo elijan trabajar juntos, o capaz que no, capaz que trabaja una vez o trabaja el docente de educación media y la maestra o el maestro apoya con un rol más secundario, o trabajan más en conjunto, en fin. Eso ustedes, es importante que se sientan libres en todo ese aspecto de planificación, pero que la base es sobre el libro que nosotros proponemos, que es el de la lógica viva adaptada para niños y jóvenes, que tiene la cuestión de Eva Ferreira, ¿no? También bueno, el libro que nosotros proponemos también está en la Biblioteca País, además de que les va a llegar, digamos, y además de que está en la página de la NEP, está ahí también. ¿Tá? Pero lo que quiero que sepan es que hay mucho material, o sea, quienes ya tienen conocimientos de todas estas cosas lo saben, pero que hay muchas herramientas y enfoques que permiten trabajar esto. Ya sea filosofía para niños, con ese nombre, o filosofía con niños, como también otras metodologías que vienen más desde el punto de vista del pensamiento crítico. Por eso también les traje Edward de Bono, que es otra rama diferente teórica, pero que permite trabajar muy bien el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, con muchas herramientas prácticas también. ¿Tá? O sea que es un mundo para explorar y meterse y entras ahí y no salís más, ¿no? Pero bueno, pero hay mucha riqueza también y eso se los quiero dejarlo también muy, muy en claro para que lo tengan en cuenta también como posibilidades después, más allá de esta experiencia, de este taller, que como ustedes lo quieran también manejar o seguir trabajando en su vida profesional, digamos, más allá de este taller. Bueno, vamos entonces si no hay otra pregunta, o a ver, me voy a fijar en el chat a ver si salía otra cosa ahí. A ver, no, creo que ahí, o si alguien quiere decir algo específicamente, bueno, parece que no.
Así que bueno, seguimos con la tercera parte. Bueno, tercer capítulo que nos va a ocupar esta sesión y la siguiente, que es las herramientas para el trabajo con lógica viva. Entonces acá vamos a ver varias cosas. En primer lugar, bueno, ¿qué es lógica viva? Que ya que estamos en plan vendedor de libros, también se lo voy a mostrar. Este es a ver, este es el libro a ver, el libro de Carlos Ferreira, pero que no es el original, o sea, el original de Carlos Ferreira es de 1910, ¿no? De 1910, pero esto que tengo yo acá es una de las ediciones completas que hizo la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes editó las obras completas de Ferreira en 1958, el mismo año que falleció Ferreira, pero antes, o sea, pero Ferreira llegó a ver esa edición de obras completas. Y luego, o sea, esa edición tenía, si mal no recuerdo, 19 tomos. Así que Ferreira se habrá pensado en su vida, ¿no? Y después también a raíz también del trabajo que hizo una de sus hijas, Sara Ferreira, fundamentalmente, se realizó una segunda edición, también por la Cámara de Representantes, de las obras completas de Ferreira, pero que esta vez tenía 25 tomos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y los 6 tomos de dónde salieron? Bueno, salieron de los inéditos, que fueron los que fueron planteados, bueno, fueron recopilaciones de de Eva Ferreira, ¿no? De manuscritos que Eva Ferreira dejó. Gabriela Cabrera dice, la idea es trabajar un capítulo del libro por encuentro, la planificación debe realizarse en base a competencias, se solicitará algún tipo de evaluación. Mira, lo que nosotros planteamos acá es que si bien damos, lo acabo de decir, el tema de la libertad, pero sí está bueno poder elegir uno o dos capítulos, no sé si da para tres, uno por encuentro, pero máximo tres capítulos para poder trabajar eh, el, el tema de, digamos, el libro en el aula. La planificación, nosotros no vamos a hacer digamos, específicamente decir, bueno, tiene que ser planificado así o así. Nosotros lo que vamos a ver con este proyecto es cómo funciona, cómo se sienten los participantes, cuáles son los resultados que se han obtenido, en fin, ese tipo de cosas. Pero no vamos a estar haciendo un trabajo de inspección, de mirarme a ver cómo planificó. Y todo. O sea, si ustedes nos pueden proporcionar información, para nosotros es buenísimo, pero nosotros no estamos, vamos a hacer un ejercicio de control. Lo que nosotros queremos es que esta experiencia también nos pueda servir como insumo para poder plantearle el año que viene de un modo más amplio y ver qué cosas funcionan, qué cosas pueden orientarse o profundizarse, qué otras cosas recomendar, evitar, o en fin, o cómo plantearlo de un modo que sea enriquecedor este mix este complemento entre lo que es educación media y educación primaria y fundamentalmente la filosofía trabajada en esos dos aspectos. Bueno, bueno, les decía entonces, el libro de Bas Ferreira fue escrito en 1910 y Bas Ferreira es considerado el filósofo más importante de nuestro país, por no decir, bueno, uno de los más importantes, siempre decir el más importante es como que es medio comprometido, pero realmente cuando uno habla de Ferreira, habla básicamente de el filósofo uruguayo por excelencia, ¿no? Ferreira nació en 1872 en Montevideo y murió en 1958. Tuvo una vida extensa y también una participación extensa dentro de lo que fue la vida educativa. Él, bueno, fue rector, digamos, fue decano de la Facultad de Humanidades, la cual él mismo propició en su fundación en 1945, y él, en su obra,
digamos, o lo que se dice, digamos, es que Ferreira fue un filósofo que enseñó a pensar. Antes de entrar en el libro y en la adaptación, me gustaría hacer una breve nota sobre Ferreira y decir que existen tres grandes vertientes en la obra, esos 25 tomos que yo les digo que son bastantes material. Hay tres grandes vertientes de su obra. Una primera vertiente es la de la lógica viva, que la lógica viva para él no era solamente un libro, sino que era un proyecto a partir del cual él consideraba que era fundamental analizar cómo las personas discutían o razonaban en la vida cotidiana y cómo se equivocaban fundamentalmente. Y lógica viva es uno de lo que él decía es una serie indefinida de libros posibles, cargados de ejemplos de la vida cotidiana, de las noticias, de lo que la gente habla y de cómo la gente se equivoca al hablar. ¿Para qué? Para que sabiendo cuáles son esos errores de la vida cotidiana, podamos evitarlos. O por lo menos cuando los detectamos en otros, también podamos neutralizarlos, porque muchas veces en las discusiones surgen estos errores. La lógica viva se opone a una lógica muerta, digamos, si bien Baferrer no lo dice así, y cuando hablamos de esa lógica viva, se opone a esa lógica más matemática. No sé si se acuerdan de los silogismos, esa lógica más matemática, pero que está alejada de la vida, según Baferreira. No opone esta lógica a la lógica matemática, digamos, o aristotélica, digamos, o proposicional. Pero dice, esto sería la segunda parte de un tratado de lógica en la cual esa lógica se liga con la vida, y por eso es lógica viva. Lógica viva tiene una serie, o está, digamos, compuesta por una serie de capítulos que analizan errores de razonamiento. La descripción del error a veces es un párrafo y después viene un montón de ejemplos, pero también vienen una metodología para pensar. Y por eso se dice muchas veces que Baferreira enseñó a pensar a los uruguayos, porque les dio un método para poder no solamente evitar el error, sino también intentar pensar mejor al tratar asuntos de distinta entidad. O sea, pueden ser cosas políticas, pueden ser, o sea, nacionales, pueden ser cosas de la vida cotidiana, en fin. Entonces, una primera vertiente de la obra de Carlos Baferreira es la que apunta hacia la lógica viva. Carolina dice, pienso igual, recuerdo filosofía en quinto año de liceo en donde no se establecía la lógica desde lo cotidiano. Bueno, justamente, Carolina, eso está oponiendo digamos, o complementando con la lógica viva Baferreira. Ahí el libro más importante es Lógica Viva, pero también aparecen otros errores de razonamiento que él se va dando cuenta en otros libros, en Fermentario, en otras obras de él, pero la obra por excelencia es Lógica Viva. La segunda vertiente del pensamiento de Baferreira es lo que podríamos llamar la moral viva. Él tuvo un proyecto de escribir una moral viva, así como la lógica viva, que sí la escribió, acá en mi rol de vendedor de libros, la vuelvo a mostrar. Este, eh, Él nunca llegó a escribir esa moral viva. Hay una obra llamada Moral para Intelectuales, pero cuando hablamos de moral viva, hablamos de toda una vertiente del pensamiento de Baferreira que habla sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones que son dilemas o elementos que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, hay un libro que es sobre los problemas sociales, donde opone, por ejemplo, el liberalismo con el socialismo. Hay un libro específico sobre feminismo. Baferreira fue un feminista de compensación. En la época de Baferreira, se discutía el tema de si el divorcio debía ser eh, propuesto por ambos cónyuges o por alguno, bastaba que uno solo lo propusiera para que pudiera haber divorcio. Y ahí va Ferreira, y eso es lo que plantea en el libro sobre feminismo, plantea el hecho de que puede haber, o sea, puede ser o por común acuerdo de ambos cónyuges o por sola voluntad de la mujer. Y ahí plantea
el feminismo de compensación, diciendo, bueno, como la situación de la mujer tiene por determinadas razones que él argumenta allí una situación de desventaja con respecto al varón, corresponde compensar esa desventaja dándole la posibilidad de que ella pueda divorciarse por su sola voluntad, pero no que el varón pueda hacerlo, porque dejaba a la mujer bastante más desamparada, una mujer divorciada que un hombre divorciado. A lo que voy, Baferreira fue en su época también propulsor de lo que fue una ley, lo que se convirtió en una ley, que fue el divorcio por sola voluntad de la mujer. También discutió sobre la propiedad de la tierra, sobre la herencia, sobre muchísimos temas que tienen que ver con cuestiones sociales. Entonces, cuando hablamos de moral viva, hablamos de todos esos temas, pero también hablamos de cuestiones de moral. Hay un libro que se llama Moral para Intelectuales, donde habla de la moral de distintas profesiones y de distintas cuestiones de morales en sí, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda esta beta lógica, que es donde vamos a profundizar nosotros con este proyecto, pero también es un autor que tiene toda una beta social y de reflexión muy importante. Y la tercera beta es su beta pedagógica. Baferrer también fue un pedagogo. De hecho, una de sus grandes ideas que no llegó a materializar fue la de los parques escolares. Él creía que los niños necesitaban tener un contacto con la naturaleza, con esa naturaleza que también viva, también, entonces él proponía también que existieran esos parques escolares donde los niños fueran a tener esas experiencias. No se logró hacer, pero Elvira Raimondi, su esposa, que creo que tuvo 9 hijos, o 10 hijos, ahora no me acuerdo la cantidad de hijos que tuvo Ferreira, pero fue un montón, pero Elvira Raimondi, su esposa, era maestra. Y entonces dice Sara Ferreira, su hija, en las memorias, en el libro que escribió sobre Ferreira, dice, bueno, Ferreira logró con sus hijos lo que no logró con el país, porque lo aplicó con sus propios hijos, ¿no? Si ustedes van a la casa quinta de Ferreira, que queda ahí en el barrio Atahualpa, van a ver que tiene un jardín precioso, pero es todo desordenado, o sea, están los árboles todo, que uno dice, pa, acá falta que alguien corte el pasto. No, él está puesto a propósito, porque él decía, no, la naturaleza se expresa de ese modo, y así se cayó un tronco o está la maleza, así, bueno, déjalo así, porque esa es la expresión natural. Y entonces los niños tienen que vivir en ese entorno, en fin. Pero más allá de los parques escolares, hay distintas ideas. Otra de sus grandes ideas, como les decía, fue la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la cual fue decano, y a partir de la cual también tuvo un gran debate con Grompone, con Antonio Grompone, que también es muy conocido, sobre todo bueno, cuando se estudia en la historia de nuestro país, también de la educación de nuestro país, también es un debate clave, ¿no? Entonces, es un autor riquísimo, un autor que realmente deberíamos conocer mucho más, y la ANEP, esto les digo, en 2022 dedicó ese año a promover, digamos, la obra de Baferreira, y en 2022 surge este libro también. De la lógica viva adaptada para niños y jóvenes. Entonces, volviendo al tema, tenemos la beta, la lógica viva, la moral viva, que es como una especie de intento de ponerle un nombre a toda esa serie de reflexiones, y la beta pedagógica. La obra de Baferreira en general, ustedes van a ver muchísimas obras, y si se entusiasman con Baferreira a partir de todo esto, bueno, los profes de filosofía, no, pero yo digo las maestras, capaz que se entusiasman para profundizar más, se van a dar cuenta que también muchas obras están escritas de un modo muy ameno. Algunas son más difíciles, otras son más fáciles, pero tiene un modo muy ameno de estar escrito. Y eso tiene una razón, y es que una gran parte de la obra de Ferreira son transcripciones de sus conferencias. Él, a partir de 1913, y por, por, este, por voluntad de sus estudiantes, en 1913 el Estado uruguayo le da una cátedra de conferencias a Ferreira. Ustedes imagínense que él tenía
una cátedra, una clase donde la gente iba a escuchar a Baferreira, o sea, el pensamiento de Baferreira. No es que venía a dar, vengo a dar filosofía, sino vengo a dar Baferreira. O sea, bueno, no se decía así, ¿no? Pero era el pensamiento de él. Y durante, desde 1913 hasta su muerte, él dio 2 conferencias originales por semana. Hubo un momento en el que él, por diversos motivos, tuvo un problema de salud. Problema de salud, no sé si eso fue un surmenage o alguna cuestión de orden psicológico o neurológico. Y por más de un año él no pudo estar en su cátedra de conferencias. Y cuando él se cura de todo esto y vuelve, él quiere recuperar su cátedra de conferencias, pero nota que ya esa ley se había dejado de aplicar, ya ese sueldo que él tenía por esa cátedra de conferencias ya no se le estaba dando más. Y él escribe una carta muy emotiva pidiendo esa cátedra de conferencias, diciendo: yo lo que pido, dice él, no es que se me restituya un trabajo, porque yo ahí pienso, esa cátedra de conferencia es mi vida. Y si yo no tengo ese espacio para crear pensamiento, hay algo que se me está amputando. Y esa carta que está en los inéditos, no, perdón, en un libro cortito que se llama Incidentalmente. Es muy linda porque también pinta el personaje y pinta la relación tan potente que tenía Ferreira con la filosofía y con la creación de pensamiento. Estaba hablando de un pensador libre, ¿no? Acá Lucía Marrero dice: es un libre pensador. Voy a leer lo que puso en el chat. Y lo interesante es cómo participó en varios subsistemas: primaria, porque algo se refirió sobre educación primaria; luego secundaria y universidad. Muy interesante el planteo feminista también. Bien, Lucía, ahí en el chat voy leyendo cuando me voy dando cuenta que hay allí algunos comentarios. Bien, hecha esta pintura, digamos, como esta presentación muy somera del autor, vamos a adentrarnos entonces al tema de la lógica viva. Y el tema de la lógica viva también con respecto al libro, digamos, que proponemos nosotros para realizar estos talleres. Bueno, en esta adaptación, realizada por quien les habla y Horacio Cavallo, que es un escritor bueno, que escribe para, digamos, tanto literatura para adultos como infantil, pero tiene amplísima trayectoria en literatura infantil. Realizamos esta adaptación, eh, yo más desde la parte filosófica y Horacio Cavallo desde la adaptación de la narración, porque es muy importante eso también, poder narrar, ilustrar, digamos, estos conceptos abstractos. Ahora bien, hay un elemento importantísimo en este libro, que ahora ya se los voy a decir, y son las historias, perdón, las fotos y las frases que integran el libro, que las hicieron los propios niños junto con el trabajo con las maestras. Y eso para mí también es muy importante el hecho de considerarlo, pero ustedes, más allá de que haya sido hecho por niños, lo que importa es que vale como pieza en el libro, digamos, como elemento, como herramienta de trabajo. Bueno, Carlos Ferreira, ahí tenemos una foto que es la que sale en el libro, en una de las primeras páginas. Voy a agarrar el libro que lo tomo por acá. Este, esa foto que es digamos que tiene una base violácea, digamos, pero es una foto de un Ferreira joven. Acá ¿no? Es esta foto que está en el propio libro. De un Ferreira joven, que aparece allí como también para darle cuerpo, digamos, al autor. Y estas son las escuelas, simplemente a modo informativo. Ustedes van a ver en el libro también que está esta información. Son las escuelas que participaron en el desarrollo de las fotos que ilustran, digamos, el libro, porque las maestras trabajaron con el manuscrito del libro. O sea, el libro no ha sido publicado. Trabajaron con el manuscrito de cada uno de los capítulos
bueno, se repartieron, digamos, los capítulos y una vez trabajados los capítulos se generaron esas imágenes. Acá está la comparación entre los dos, que bueno, yo los tengo en vivo acá, ya se los mostré, pero ahí las dos, digamos, la lógica viva en la edición homenaje de la Cámara de Representantes y la desarrollada desde Daniel. Bueno, en la introducción ustedes van a encontrar una frase, yo traje extractos del libro adaptado, ya ahora estamos en el libro adaptado, ¿tá? Pero que quienes conozcan ya la lógica viva, muchos de ustedes ya la conocen, van a ver que nosotros intentamos que en este libro no se banalizara ni se simplificara o sea, en extremo, digamos, la obra original, para que se conservara su profundidad. O sea, que el hecho que sea para niños y jóvenes no quiere decir que deba trabajarse perdiendo la riqueza que tiene. Bueno, este libro, dice la introducción, trata sobre las maneras en las que las personas piensan, discuten, aciertan o se equivocan, sobre todo las maneras como se equivocan. En sus páginas se encuentran algunas de las confusiones más comunes y errores más frecuentes en la práctica, tal como se dan entre las personas. Y aquí yo no voy a hacer de vuelta lo que ya les dije, pero acá viene el tema de la lógica viva, entendida como lógica que se da en la vida, en el mundo de la vida. El libro tiene 12 capítulos. Ahí yo no sé si se verán chiquitito, no sé si lo llegan a leer ustedes cada uno de los títulos, pero cada uno de los capítulos tiene una portadilla que además tiene, ¿saben qué? Está identificada con un pictograma, cada capítulo, este, que permite identificarlos también. Por ejemplo, el capítulo 1 es errores de falsa oposición, el capítulo 2 cuestiones de palabras y cuestiones de hechos, y así sigue. Cada uno de estos capítulos trabaja un error de razonamiento o una cuestión de razonamiento. Y el esquema es siempre el mismo. Primero tiene una breve explicación conceptual, teórica, de qué es ese error o cuestión de razonamiento. Hay fotos acompañadas de frases, que son estas que yo les digo que le hicieron los niños, junto con sus maestras, y luego una historia que ilustra cada uno de los capítulos. Por ejemplo, pensemos en el capítulo número 1, y nosotros les sugerimos que trabajen también pensando en un capítulo por sesión, o por lo menos en un capítulo en 2 sesiones, en fin, lo que ustedes consideren, pero que cada capítulo lo puedan tomar de modo independiente, porque el libro está pensado para que pueda ser trabajado de modo independiente. O sea, vos puedes trabajar el capítulo 5 y no importa que no hayas trabajado ni el 1 ni el 2. Por supuesto, siempre es importante dar una introducción del autor o de qué es lo que estamos trabajando, sobre todo al inicio o en el momento que ustedes consideren. Pero lo importante es que si bien nosotros vamos a ir repasando este libro en sus distintos capítulos, no hay un orden, o sea, se puede trabajar de manera independiente. Bueno, vamos a ver qué son los errores de falsa oposición, tal como está planteado en el libro. Yo traje acá una frasecita, ¿no? Un extracto, ¿no? Dice, hay veces que las personas podemos equivocarnos y caer en lo que se llama errores de falsa oposición. Esto viene después de una explicación más detallada con ejemplos, ¿no? Pero yo acá les pongo un extracto, ¿no? Para no tener que leerles cada capítulo, sino no les puedo ir haciendo el repaso sumario, ¿no? Hay veces que las personas podemos equivocarnos y caer en lo que se llama errores de falsa oposición. Estos errores consisten en pensar que dos cosas son opuestas cuando en realidad no son opuestas o incluso son complementarias. En el libro de Ferreira, la explicación, como les decía, el libro original, la explicación es, creo que menos de una carilla. Y después está cargadísimo de ejemplos, o sea, en el sentido de muchísimos ejemplos. Eh, por ejemplo, acá, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la imagen, acá vemos algo que está trabajado desde el equilibrio, ¿no?
esta frase es lo que acompaña la frase, a la ilustración en el libro, ¿no? Ahí ustedes ven esa balanza donde de un lado está la manzana, no sé, unos marcadores, unos libros, y del otro lado una pelota, ¿no? Dice, la respuesta es elegir una opción encontrando el equilibrio entre ambas. Y acá trabajaste el tema de la falsa oposición desde el equilibrio, ¿no? Si ustedes ven, acá hay dos elementos, ¿no? Por un lado el juego, ¿no? Representado por la pelota, y por otro lado, veo que Natalia tiene el libro en la mano, así que ya estoy... Buenísimo. No, 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 pero no era para que para que te sintieras observada. No, lo que pasa es que el inspector de filosofía nos proporcionó el libro Ah, a bueno. principio de año, Buenísimo, en la buenísimo. sala que hubo al principio de año. Genial, genial. Buenísimo. Bueno, entonces acá están, por un lado, el tema esto de la manzana, el libro, en fin, cosas más de estudio, y por otro lado, el tema más de lúdico, ¿no? Representado por la pelota, y la frase, o sea, y la imagen también permitiendo ver cómo en realidad están planteadas, como pueden ser planteadas, ¿no? Como el recreo y el estudio, o estudiar o divertirse. Bueno, ese tipo de cosas pueden ser opuestas, preferentemente o muchas veces son más bien complementarias o no son opuestas. Y en este caso, la imagen también permite trabajar y disparar a partir de ahí para reflexionar si son opuestas, cosas que también están relacionadas con el mundo de los niños, ¿no? El tema de la escuela, del recreo, del juego, del estudio, en fin. Otra de las imágenes que salen en el libro, eh, lo que está al lado vuelvo a decir, es la frase de los niños, ¿no? En el libro dice el nombre de los niños, el centro educativo, chiquitito, ahí está indicado, pero yo no lo copié eso porque para estas sesiones no, digamos, lo que me importa es ver bien la imagen y el texto cómo se conjugan, ¿no? Dice, a veces pensamos que las cosas nuevas reemplazan a las viejas y que nunca existen juntas, pero explorando las calles descubrimos que lo antiguo y lo moderno no se oponen y conviven en muchos espacios. Bueno, acá se puede trabajar, digamos, ¿por qué, no? Y si ustedes, o sea, yo se los voy narrando, ¿no? También ustedes ven esa casa que es vieja, pero también tiene esas antenas, no sé, un aire acondicionado ahí, no sé, una antena parabólica, ¿será eso ahí? Este, entonces esa combinación de ambas cosas también permite reflexionar sobre lo antiguo, lo nuevo, la tecnología, las cosas viejas, en fin. Todas esas cosas traen las imágenes. Bueno, las posibilidades didácticas también eh, se trabajan a partir se pueden trabajar a través de las historias. Hay una historia, o sea, como les decía, cada capítulo tiene una narración, y el capítulo uno, yo acá, en este rol de vendedor de libros que ya les contaba, eh, acá si ustedes ven, está la imagen y acá dice la historia de Analía, ¿no? Y ahí comienza una narración. Entonces, ¿qué sucede? En la historia de Analía es una historia de una niña que recuerda un momento en que estaba hablando, dialogando, y de repente surge como un diálogo en el que en que se le proponen una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué preferís? ¿Que la maestra sea buena o que sea exigente? ¿O que sea buena o que sea inteligente? En fin. Entonces, son cosas que permiten trabajar el hecho de esa falsa oposición con ese ejemplo que surge a partir de una historia que es un recuerdo que tiene Analía, en fin, de que se encuentra con una persona que le plantea esa pregunta, y que al principio cae en la trampa de decir una o dos cosas, pero que en verdad no tiene por qué elegir. A veces las preguntas nos hacen elegir una de dos cosas cuando en realidad no estamos obligados a elegir. ¿Qué preferís? ¿Que la abuela, que la maestra sea buena o inteligente, o que sea exigente o inteligente? Bueno, puedo preferir las dos cosas, porque en realidad las dos cosas no se oponen. Y entonces la historia trae varios ejemplos de falsas oposiciones que en esa narración salen y permiten trabajar justamente el primer error de razonamiento, que es la falsa oposición.
En la historia también pueden surgir otras cosas. Por eso les decía que también estén abiertos a que puedan dispararse otras preguntas de los niños, otras cuestiones. Pero trabajando lo que son los errores de razonamiento, la historia también está orientada a que ilustre ese error de razonamiento en esa breve historia. Bueno, las otras posibilidades didácticas, lo trabajo con las imágenes, naturalmente. Y otras que son complementos lúdicos, yo les cuento también cosas que yo he hecho en la aplicación de talleres con el libro, es, por ejemplo, llevar tarjetas que planteen opuestos verdaderos, por ejemplo, no sé, cosas, o sea, el día y la noche, blanco y negro, o bueno, lindo y feo, alto y bajo, o sea, oposiciones clásicas pero en medio, o sea, entonces darle a los chiquilines un sobrecito con distintas tarjetas y tienen que ordenar los pares de opuestos. Pero tiene una trampita. Por ejemplo, dice rico y saludable. Entonces, ellos van ordenando, entonces ponerle día y noche lo pueden emparejar, alto y bajo lo pueden emparejar, bueno y malo lo pueden emparejar, y la que le va quedando es rico y saludable, entonces, y la emparejan igual. O sea, entonces, cuando vos le decís, bueno, a ver, cuenten cuáles son las parejas que encontraron, te van a ir diciendo, y capaz que uno se da cuenta que rico y saludable no necesariamente es opuesto, porque pueden ser complementarios pero algunos no. Entonces ahí da también pie el juego para uno poniéndole esa trampita de alguna alguna falsa oposición, en este caso rico y saludable. Yo si quieren les puedo compartir también la dinámica, no tengo ningún problema en poderles compartir eso. También sirve como intro, digamos, como introducción lúdica para después trabajar cuestiones que están en el capítulo del libro. Eh, Les cuento una experiencia o sea, personal de una posibilidad de trabajo, pero después ustedes desarrollarán lo que ustedes entiendan mejor como que puede ser a partir de historia, a partir de las imágenes, a partir de la lectura de la parte más conceptual o de otras herramientas que ustedes quieran traer por fuera del libro para después entrar en el libro. Eso también, siéntanse libres que es algo que también suma, digamos, a la hora de trabajar esto. Lo importante es tener en claro, es llegar a esa idea también como contenido, digamos, de, de poder trabajar esto de la falsa oposición, ¿no? Que hay dos cosas que no se oponen cuando en realidad, perdón, que parece que se oponen cuando en realidad no son opuestas, ¿no? Como por ejemplo esto, ser bueno y ser justo, por ejemplo, no se oponen, pero a veces puede parecer opuesto, ser rico y saludable, ¿no? O sea, y así hay varios ejemplos que pueden ser tramposos, pero al mismo tiempo lo suficientemente fáciles para que si meditamos un poquito sobre el asunto nos damos cuenta que algo puede ser rico y saludable, puede ser bueno, alguien puede ser bueno y ser justo al mismo tiempo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o sobre esta dinámica o los capítulos? Dice, a ver, voy a leer lo que dice Lucía. Esta dinámica que mencionaste de las cartas con opuestos está interesante. Yo pensaba para trabajar, pensar por sistemas y por ideas a la hora de abordar, perdón. Yo pensaba para trabajar, pensar por sistemas y por ideas, que es el capítulo 6 del libro, a la hora de abordar, pensar por ideas, ¿qué pasaría si llevo unas cartas Dixit? Ah, buenísimo, que es de un juego, están llenas de ilustraciones y da para justamente apelar al pensamiento por ideas, eh, como nos invita a pensar Ferreira. Buenísimo, sí. Dixit es un juego, para quien no lo conoce, es un juego que tiene unas ilustraciones muy sugerentes, porque da para fantasear mucho y para disparar para muchos lados. A mí me parece bárbaro, o sea, siempre, o sea, todas las herramientas que puedan ser planteadas y que potencien el hecho de trabajar errores de razonamiento, cuestiones de razonamiento, me parece que suman y utilizar el tema de las cartas de Dixit, me parece que yo las conozco, por eso también puedo entender por dónde vas, me parece que está muy bien.
Bueno, voy a decir una cuestión más y ya y después la dejo porque sí, ya no. Bueno, o si no saben qué hacemos, para no quiero abusar del tiempo de ustedes, pues ya son 8:30. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La semana que viene, el lunes que viene, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar de lleno, no en todos los capítulos, pero sí centrarnos en algunos que creo que son fundamentales, por ejemplo, cuestiones de palabras y cuestiones de hechos, cuestiones de hechos y cuestiones normativas, pensar por ideas, pensar por sistemas y pensar por ideas para tener en cuenta. Bueno, hay varios de los capítulos que realmente creo que les pueden dar mucho jugo para poder trabajar en el aula. Y, a ver, voy a dejar de compartir. Y, y bueno, y algunas dinámicas también que tienen que ver como para potenciar el libro. Lo que a mí me gustaría, para dar cierre a esta sesión, es bueno, dejar en claro lo que vimos hoy, que es algunas herramientas que tienen que ver en términos generales, el trabajo filosófico y sobre todo filosófico con niños. Y también lo que me parece interesante dejar como claro también es, bueno, el valor de Baferreira como pensador, como filósofo de nuestro país, y también, y más, no sé si ustedes si se va viendo el tema, ya viendo con el libro, capaz que la próxima vez cuando vean la mecánica de los distintos capítulos van a ver que siempre se repite lo mismo, los temas son diferentes, pero la estructura de los capítulos son iguales que les permiten a ustedes eh, trabajar determinados aspectos filosóficos, tienen determinadas herramientas, historias, eh, imágenes, frases, explicaciones concretas, en algunos capítulos cuadros, van a ver en el capítulo 2 y en el 3 son los únicos, creo que son los únicos que hay cuadros. Y también todo lo que ustedes quieren aportar para enriquecer esa aula de filosofía es bienvenido, por supuesto que sí. Eh, la semana que viene, entonces, el lunes, seguimos con el libro de Ferreira, viendo los otros capítulos. Les agradezco su presencia y bueno, nos vemos el lunes.